Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo hoy. Si son nuevos por aquí, mi nombre es y en este canal exploramos temas de cultura, tendencias y sobre todo, intentamos descifrar juntos los mensajes que se esconden detrás de las figuras públicas y sus decisiones. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y la moda, Demet Özdemir y su asociación con la fragancia Libre de Yves Saint Laurent. Pero no nos quedaremos en la superficie. Vamos a analizar a fondo el significado que tiene esta colaboración, el impacto que genera y porque creo que es mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido interesante y que los hará pensar un poquito. Dicho esto, entremos de lleno en el tema. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan, es una actriz turca que ha ganado muchísima popularidad en los últimos años. Ha protagonizado series que han sido éxitos internacionales, como Erkenci Kuş, y su talento y carisma la han convertido en una figura muy querida por el público. Pero su influencia va mucho más allá de la actuación. Demet se ha convertido en un icono de estilo, una voz para las jóvenes y una inspiración para aquellas que buscan romper con los moldes preestablecidos. Pero ¿por qué YSL, una marca de lujo con una historia tan rica y un posicionamiento tan claro, la eligió a ella para ser la cara de Libre? Aquí es donde se pone interesante la cosa. Libre no es solo un perfume. Es una declaración de intenciones. Es un manifiesto. Es una fragancia que busca empoderar a las mujeres, celebrar su individualidad y animarlas a vivir la vida en sus propios términos. YSL no es una marca que elija sus rostros a la ligera. Cada embajador, cada campaña, cada detalle está cuidadosamente pensado para reflejar los valores y la visión de la marca. Y Demet, en mi opinión, encarna perfectamente esos valores. Su trayectoria profesional, su forma de expresarse y la imagen que proyecta son coherentes con el mensaje que YSL quiere transmitir con Libre. No se trata solo de una cara bonita en un anuncio. Se trata de una mujer que inspira a otras mujeres a ser auténticas, a luchar por sus sueños y a no tener miedo de romper con las convenciones. Es una representante de una nueva generación de mujeres que no se conforman con lo establecido y que buscan su propio camino. Pensemos un momento en la imagen que tenemos de las actrices turcas. A menudo se las asocia con papeles más tradicionales, con personajes que se ajustan a ciertos estereotipos culturales. Sin embargo, Demet ha desafiado esas expectativas. Ha interpretado roles que muestran a mujeres fuertes, independientes y decididas. Ha dado vida a personajes complejos con sus virtudes y sus defectos, que conectan con el público a un nivel emocional. Y en su vida personal, también ha demostrado ser una persona que no se deja definir por lo que otros esperan de ella. Su estilo, por ejemplo, es una mezcla de elegancia y rebeldía. No tiene miedo de experimentar con la moda y de expresar su personalidad a través de la ropa. La hemos visto luciendo desde vestidos de alta costura hasta looks más casuales y urbanos, siempre con un toque personal que la hace única. Y eso es algo que conecta directamente con el espíritu del Libre. La fragancia no es para una mujer que quiere pasar desapercibida. Es para una mujer que quiere destacar, que quiere dejar su huella y que no tiene miedo de ser ella misma. Es un aroma para la individualidad, para la autoexpresión y para la confianza. Pero volvamos al punto central, ¿cuál es el impacto de esta colaboración? Creo que es enorme por varias razones. En primer lugar, ayuda a YSL a llegar a un público más amplio y diverso. Demet tiene millones de seguidores en las redes sociales, muchos de ellos jóvenes y provenientes de diferentes países. Al asociarse con ella, YSL está abriendo las puertas a nuevas audiencias que tal vez no se habían planteado comprar un perfume de lujo antes. Demet tiene una conexión genuina con sus fans, quienes la ven como una figura cercana y accesible. Esta conexión, traducida en el poder del Libre, es inmensa. En segundo lugar, la elección de Demet como embajadora del Libre refuerza el mensaje de empoderamiento femenino que la marca quiere transmitir. Al ver a una actriz turca, una mujer que viene de una cultura diferente y que ha logrado triunfar en un mundo a menudo dominado por hombres, muchas mujeres se sienten inspiradas a perseguir sus propios sueños. Demet representa la posibilidad de romper barreras y de alcanzar el éxito sin renunciar a la propia identidad.
Su historia es un ejemplo de perseverancia y de lucha por lo que uno cree. Y en tercer lugar, esta colaboración ayuda a romper con los estereotipos sobre la belleza y el éxito. Demet no es la típica belleza hollywoodense. Tiene una belleza natural, fresca y auténtica. Y su éxito no se basa solo en su apariencia física, sino también en su talento, su trabajo duro y su personalidad arrolladora. Demet demuestra que la verdadera belleza reside en la confianza en uno mismo y en la aceptación de la propia individualidad. Ella es un ejemplo de que el éxito no tiene una sola forma y que se puede alcanzar siendo fiel a uno mismo. Creo que YSL ha sido muy inteligente al elegir a Demet como embajadora del Libre. No se trata solo de una campaña publicitaria. Se trata de una alianza estratégica que refuerza los valores de la marca y que conecta con un público más amplio y diverso. Es una forma de demostrar que YSL está comprometida con la inclusión y con la celebración de la diversidad. La marca no solo está vendiendo un perfume, sino que está vendiendo un mensaje de empoderamiento y de autoaceptación. Pero la cosa no termina aquí. Creo que es importante analizar el contexto en el que se produce esta colaboración. Vivimos en un mundo en el que la imagen lo es todo. Las redes sociales nos bombardean constantemente con imágenes de cuerpos perfectos, vidas idílicas y logros inalcanzables. Y esto puede generar mucha presión, especialmente en las mujeres, que a menudo se sienten obligadas a cumplir con ciertos estándares de belleza y éxito. La comparación constante con los demás puede generar ansiedad, inseguridad y una baja autoestima. En este contexto, la elección de Demet como embajadora del Libre es un soplo de aire fresco. Su imagen transmite autenticidad, naturalidad y confianza en sí misma. Y eso es algo que muchas mujeres valoran y aprecian. No se trata de ser perfecta, sino de ser real. De aceptarse tal como una es, con sus virtudes y sus defectos. Demet se muestra tal como es, sin filtros ni artificios, y eso la hace aún más atractiva y cercana. Creo que el mensaje del Libre resuena con muchas mujeres porque les recuerda que tienen el poder de elegir su propio camino, de definir sus propias reglas y de vivir la vida en sus propios términos. No tienen que complacer a nadie, no tienen que ajustarse a ningún molde. Pueden ser libres de ser ellas mismas. La fragancia se convierte en un símbolo de esa libertad, en un recordatorio de que cada mujer tiene el derecho de ser auténtica y de perseguir sus sueños. Y Demet con su ejemplo les muestra que es posible. Que se puede ser exitosa, talentosa y hermosa sin renunciar a la propia identidad. Que se puede ser una mujer libre en un mundo que a menudo intenta encasillarnos. Ella ha demostrado que se puede triunfar siendo fiel a uno mismo y que la autenticidad es un valor que atrae a las personas. Ahora, quiero hablar un poco sobre la fragancia en sí. Libre es un perfume audaz, sofisticado y femenino. Tiene notas de lavanda, flor de naranjo y almizcle, que le dan un toque fresco, floral y sensual. Es una fragancia que evoca la libertad, la independencia y la confianza en sí misma. Es un aroma que invita a la aventura y a la exploración. Creo que la elección de los ingredientes también es significativa. La lavanda, por ejemplo, es una flor que se asocia con la calma, la relajación y la serenidad. Pero en Libre la lavanda se combina con otros ingredientes más intensos, como la flor de naranjo y el almizcle, para crear un contraste sorprendente y adictivo. La lavanda aporta un toque de sofisticación y elegancia, mientras que la flor de naranjo añade un toque de frescura y vitalidad. El almizcle, por su parte, le da un toque sensual y duradero. Esta combinación de notas refleja la dualidad de la mujer moderna. Una mujer que es fuerte y vulnerable, independiente y cariñosa, audaz y sensible. Una mujer que no tiene miedo de mostrar todas sus facetas y que se siente cómoda en su propia piel. La fragancia se convierte en una metáfora de la complejidad y la riqueza de la personalidad femenina. En resumen, creo que la asociación de Demet Özdemir con Libre de YSL es mucho más que una simple campaña publicitaria. Es una declaración de intenciones, un manifiesto a favor del empoderamiento femenino y una celebración de la individualidad. Demet, con su talento, su carisma y su autenticidad, encarna perfectamente los valores que YSL quiere transmitir con esta fragancia. Y creo que su elección como embajadora del Libre es un paso importante para romper con los estereotipos sobre la belleza y el éxito y para inspirar a las mujeres a ser libres de ser ellas mismas. Es un mensaje que resuena con fuerza en un mundo que a menudo intenta limitarnos y encasillarnos. Hemos llegado al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre el significado de la colaboración entre Demet Özdemir y Libre de YSL. Resumiendo, hemos visto cómo Demet encarna los valores de la fragancia, el impacto que genera esta asociación y la importancia del contexto en el que se produce. Hemos explorado la trayectoria de Demet, su estilo, su impacto en las redes sociales y su papel como defensora del empoderamiento femenino. También hemos analizado la fragancia en sí misma, sus ingredientes y su significado simbólico. Quiero agradecerles por haber llegado hasta aquí. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet es una buena elección como embajadora del Libre? ¿Qué les parece la fragancia en sí? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus perspectivas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido que les guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, sean libres de ser ustedes mismos.